Global Grand Challenge. El Global Grand Challenge que abordo yo es resiliencia. Y la ligaría en la propuesta que vamos a compartir aquí con Learning y Health, que son otros dos Global Grand Challenges, hacia donde enfocaríamos la decisión de cómo vivir la resiliencia. Si en el extremo de la escasez o en el extremo de la abundancia. Y ahí nos preguntamos qué es la resiliencia. ¿Es aguantar? ¿Es endurecimiento? ¿Es resignación? Si es levantarse después de cada caída, es levantarse ¿cómo? Es minimizar la adversidad, es no verla o no verse, ¿no? Es lo mismo levantarse de una forma u otra, con una visión u otra, ¿no? Según la definición de resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad. ¿Qué es bien? ¿Qué es adaptarse? ¿No? El Global Grand Challenge concreto es Disaster Resilience. Y ahí es muy ligable a Post-Traumatic Stress cuando ha habido el daño que produce un evento concreto en la vivencia personal. Y ahí, en estas near-to-death experiences, es fácil ver el renacimiento. ¿Sí? Hubo un desastre para el sobreviviente, un momento en el que estuvo por morir y después hay vida. Y eso es un contraste brutal que no siempre es tan gráfico, pero que deja en el post-traumatic stress daños que incluyen intrusive thoughts, recurrent distress, anxiety, flashbacks, ¿no? Me tocó trabajar en las Torres Gemelas hace unos días, se conmemoraron los 20 años de estar ahí. Y la verdad es que fue un proceso de aprendizaje grande, entre otros muchos, además de dar muchas gracias por estar vivo. Recorrer el mismo camino que recorría hacia el trabajo todos los días y encontrarme, en vez de con el edificio más importante del mundo, como así lo sentía yo, con la nada. Y esto replantea completamente los parámetros de la vida, ¿no? Cuando tenemos, sí, otras situaciones entre vida y muerte es gráfico, y cuando tenemos estos estreses después del evento, tenemos situaciones difíciles en la vida que pueden incluir guerras, separaciones, inmigraciones, tantas dificultades que profundizan en una invitación a la resiliencia que puede vivirse de distintas formas, ¿no? Porque la verdad es que en estos intrusive thoughts, etcétera, se ven voces. El ser humano recibe culpa, la psique, la reflexión, y hay veces que ni siquiera la reflexión, sino por vía de alarma, por vía de sorpresa, se presentan voces que hay que tratar. Porque si nosotros simplemente las hacemos a un lado, o vivimos la resiliencia poniendo a un lado las dificultades, no viéndolas o no viéndose a uno mismo, es algo que nos quita la oportunidad de atender con vivencia las dificultades. Cada una de estas voces que se presentan en estos estreses postraumáticos o en las dificultades de la resiliencia, la recomendación es sentarlas una por una. Soy el amigo que no rescataste en ese momento de dificultad. ¿Por qué preferiste ir a buscar primero el equipo en vez de venir por mí? Soy tu papá que te dice, oye, ¿por qué no hiciste tu deber en esto? ¿Por qué? Soy el ambiente, un juicio social. ¿Qué voz es la que grita y cómo la voy a atender? ¿Cómo voy a escoger vivir esa resiliencia? Y la verdad es que la propuesta es, sentando esas voces, detectar, siempre contienen culpa, qué parte tienen de útil y qué parte no, qué parte legitimo de esa voz y qué parte no, en esta resiliencia que busca la abundancia. Y la verdad es que hay un contenido enorme de culpa y hay una parte que es resarcimiento o cambio. Y esa es de vivirse, porque si hay algo que cambiar, hay que cambiar. Y hay que entonces tomar las acciones para cambiar. Y si hay algo que resarcir, si hay una culpa que significa
ir a buscar a alguien para buscar el perdón, para cambiar algo, hay que hacerlo. Pero toda la culpa inútil está en estas voces. Hay que simplemente eliminarla, simplemente soltarla y construir una voz propia que certifica, que confirma en la grandeza de la conexión y del universo. Y las razones las cosas las hice por alguna razón, ¿no? Las hice, hay que repasar el momento y decir, ¿por qué decidí ir a buscar equipo para salvar al amigo al desastre en vez de correr y arriesgarme un poco más por porque quizá es la teoría de la mascarilla de oxígeno en el avión, hice que cayera primero la mía para poder respirar y entonces ayudar al de junto. Entonces hay que sentar a las voces, hay que atenderlas, hay que desechar la parte que es simplemente daño y hay que ir en un ciclo de gratitud continuamente. Porque esa culpa sola crea aislamiento y va en contra de la conexión de este belonging. Y la autocompasión es una invitación fundamental en la resiliencia. Verse, sentir el dolor y permitirse sentir qué es lo que pasó, qué es lo que sentí, profundizar y al dolerlo llorarlo, pero después empezar el camino de la gratitud, de la luz y en la autoconciencia y en la conexión construir, ¿no? Podría verse a la resiliencia con la teoría de los vectores, ¿no? A cada acción, lo veíamos en el secundario, corresponde una reacción de igual magnitud y de sentido contrario. Y la verdad que sí, la verdad es de aplaudirse el que se cae y se levanta o el que ante la dificultad la enfrenta. Eso es heroico y es positivo. Pero hay una invitación a, en vez de verlo en la teoría de los vectores, verlo en la integración. Está la dificultad, la vivo, la siento, la proceso, la integro y entonces decido avanzar hacia un camino con la luz, con la proyección y con el positive outcome hacia el que voy, ¿no? Hay estas dos frases importantes de always think, always fight, estas máximas que dicen cualquiera que sea tu situación, lucha, piensa, y está muy bien. Lo que pasa es que en estas voces del ambiente de la resiliencia, es importante incluir la de always feel. También no nada más de quedarse quizás en ese hámster del overthinking que trae nuevamente los repasos de culpa, sino salir de ahí y ir a la voz propia reconstructiva y sentirla, autointegrarse, autoconcientizarse y belong, conectarse, buscar el abrazo de la persona querida, la autocompasión y la compasión de otros. Porque ¿cómo nos levantamos de las caídas en el ambiente de la resiliencia? Podría ser con rencor, podría ser con dureza, podría ser hasta con un deber ser. Yo hice lo correcto y enfatizárselo y repetírselo y yo a veces en contra de personas o de uno mismo. Hay que soltar todo eso y hay que sí permitírselo sentir, verlo, sentar la voz, atenderla y después simplemente ir a la abundancia de construir y ver la grandeza de la vida y las gracias que tenemos enfrente. Entonces es importante cambiar esta óptica, evitar la victimización y la inmolación, que son fenómenos clásicos que a veces parecen salvarnos, ¿no? Yo soy el que me pasó todo esto, miren qué difícil ha sido para mí, pero yo voy adelante. Parece un poco social, parece un poco un capital externo. Y esto es más bien un tema endógeno, exógeno, ¿no? Había, cuando la crisis del subprime en Estados Unidos, esta frase, es un poco broma, pero habla verdad en materia de resiliencia de the further we fall, the closer we are to the bottom. ¿Qué tan cerca estamos del final de las dificultades? Y por ahí decimos, bueno, ya vendrá el final. Desde la mentalidad de que vamos a salir de las dificultades está muy bien. Es muy bueno verlo así. Pero simplemente esperar a tocar fondo y podría ser que estemos en la escasez, que estemos en el aislamiento mucho tiempo y que estemos desperdiciando la posibilidad de ir regresando a construir la voz propia y a la conciencia de libertad, ¿no?
Y estar en el presente es otro fundamento importante de una resiliencia abundante. No hay oportunidad para esas voces y esas notas espontáneas que vienen on an unsolicited basis, ¿no? Vamos circulando por la vida y vienen estas, pero si estamos en lo presente, si estamos presentes en lo que hacemos, realmente ahí es mucho más viva la circunstancia y la vida y no deja cabida más que a la gratitud de estar y al fluido. Si a un maratonista, cuando empieza la carrera, en el primer kilómetro sobreconcientiza la dificultad y dice, me duele mucho una pierna, uy, cuánto sol, cansado estoy, me faltan 40 kilómetros, la verdad que muy complicado verlo así. Es mejor decir, voy a llegar al kilómetro 42, voy a estar lleno de gloria, voy a estar con el éxito de haber llegado, me he entrenado, va a estar todo bien, y lo que tengo en la mente es la visualización de la imagen de la meta. Entonces, ahí hay una decisión que tomar de, sí, escuchar la voz del dolor o la voz propia que dice, voy adelante, y que aprovecha la capacidad exclusiva del ser humano de su lóbulo frontal, de imaginar realidades, ¿no? Y de dirigirnos hacia las realidades que imaginamos, ¿no? La teoría de Darwin, ¿no?, es también útil en entender los extremos en la resiliencia, ¿no? It's not the strongest species that survive, or those not responsive to change. No es ser fuerte, o sea, sí que bueno la fuerza de levantarse, pero ese responsiveness, ¿qué es? ¿Cómo respondo? Tengo mucha libertad en cómo ver las cosas, en cómo moverme hacia una gratitud o una creatividad y un soltar el control. Un elemento central también entonces en la resiliencia es la conciencia de cuánto control tengo y el disfrute de la conciencia de que casi no tengo. Porque si pareciera que es una lucha de tengo que hacer más esfuerzos para tener más control y entonces ser más resiliente porque soy más fuerte, pues es como en la inflexibilidad que se parece a una vara que al buscar su flexibilidad se rompe, a diferencia de un pedazo de hule de caucho que regresa a inflexibilidad y que no se toma tan en serio, digamos. Esa es también la invitación del no control. Y ahí incluso el humor es fundamental. No dramatizar, hay que considerarnos un poco menos importantes, no tener como si le agregáramos un sonido de un piano fúnebre, ¿no? Hay que sacarle eso y buscar la alegría, como decía Benedetti, defender la alegría. Cuando en todo momento Benedetti repasaba todos los escenarios en que conviene defenderla, y la verdad es que la invitación siempre es esa, como en una profundización de autoconciencia de las razones por las cuales está la alegría, pero aún en ausencia de ella, porque simplemente sabemos que la alegría nos va a hacer más feliz y que hay razones para soltar ese control. Es un poco la invitación a regresar a la niñez, ¿no? A la capacidad de asombro, a soltar esa seguridad de tener las riendas de todo. Porque, por ejemplo, yo la verdad que no decido cómo funciona el páncreas, y funciona de maravilla, y cómo funciona la absorción del oxígeno por los alveolos en los pulmones, y es un fenómeno maravilloso. Lo que sí puedo es disfrutar el respirar. Siento cómo me entra el aire a los pulmones, cómo estoy vivo, cómo hay abundancia. Y esa decisión, esa sí que la tengo, y la conciencia de no tener ese control, de pensar que podría decir cómo se hacen las cosas y cómo duermo o cómo son los ciclos de la vesícula biliar, ¿verdad? Que es muy gráfico ahí, pero hay veces que en otras cosas en la vida pensamos que tenemos ese control, muy bueno no tenerlo. Y ahí Epíteto hace una distinción en dos grandes universos, lo que puedo controlar y lo que no. Si yo pongo en una lista lo que sí y lo que no puedo controlar, me concentro en lo que puedo controlar y donde puedo hacer cosas, y en un ambiente autocompasivo, constructivo y creativo, las hago, eso es mucho más relajante y productivo que ese querer controlar. Y es un ejercicio constante de conciencia, de autoconciencia, porque
pensamos que podemos controlar. Hay un automatismo del comportamiento humano que nos lleva a pensar que podemos controlar. Y otro fenómeno que tiene mucho que ver aquí es la conexión, la autoconciencia, lo venimos diciendo. Y para conectar un poco esta ciclo del no control, esta conexión de autoconciencia, vemos que el ser humano desde que nace en una dificultad superada, nace en resiliencia, nace a través de un canal estrecho, en una dificultad enorme, y le espera la luz, le espera la vida, le espera lo más grande. Y ese es el proceso de la vida. Decía algún monje budista, the purpose of life is to live, which is quite the opposite of a mechanical process, ¿no? Entonces, esta mecanización podría ser ver a la resiliencia en la teoría de los vectores o verla como el boxeador que regresa al ring y está muy golpeado, pero realmente lo que tienes que aguantar. O, en vez de eso, ver la abundancia, el repaso de las voces, el desecho de lo inútil de esas voces, la parte que legitimo y la integración de la voz propia en la liberación de control y en la integración con el universo y con el bien, ¿no? Es un reto continuo, pero se puede hacer en un repaso de diario, en la meditación y en la cercanía, y decíamos, en la conexión, ¿no? Puede haber, decíamos, bronca, rencor, aislamiento, división en la resiliencia, esta resignación que nos hace bajar la cabeza. Parecería que es la costumbre de tener la cabeza abajo, y más bien es la costumbre de levantarla 1000 veces ante la tendencia de bajar, diariamente y en un repaso de meditación y de conexión con la propia persona y en la naturaleza humana del belonging, de estar con otros con quien pertenezco, con quienes me integro, y de permitir la integración de otros. Y como decía John Powell, en este elemento central del ser humano, que es su esencia, ayudarse los unos a los otros. Ahí está la felicidad del ser humano, ¿no? Como este estudio de Harvard que comprobó, después de la observación de muchos años, que son los vínculos verdaderos la mayor causa de felicidad, son el centro de la felicidad. Y entonces los vínculos verdaderos, es el ayudarse, es el ver al otro, y nace de verse uno mismo, lo que es contrario a esta mentalidad de boxeador o a esta mentalidad de resignación o de cabeza bajada por aguante y soportar las dificultades, sino sí, qué bueno levantarse, pero ver la luz enorme que está cada vez y construir eso continuamente, ¿no? Y ahí es donde también vemos que la resiliencia es no necesariamente aplaudida. A veces en esta confusión de verla como social o como un reconocimiento de otros, podríamos pensar que si hay ese reconocimiento, entonces soy el resiliente que mira cómo me reconocen. No, es un tema que nos lleva a recordar esta diferenciación entre personality and character. Personality es what people think of you y character what you think of you. Y es mucho más importante este elemento endógeno, ¿no? Este elemento endógeno que nos dice lo que yo realmente pienso de mí. Si estoy convencido, si en la fidelidad a mí mismo estoy haciendo las cosas en orden, si en ese repaso de voces, la voz propia ya atendió a esas voces y construyó la propia en decir, esto es lo correcto, esto es lo que está bien, y con esto voy adelante en una decisión firme, abundante y llena de libertad, en donde en un entusiasmo libre de control me muevo fluido a integrarme en la grandeza de las cosas, ¿no? Y ahí entonces esto también nos hace ver la importancia de formar un hábito, una resiliencia abundante, ¿no? Porque elementos de resiliencia, elementos de adversidad construyen esa necesidad de reaccionar, si lo vemos en mal, a la adversidad, o de accionar con una proactividad constructiva. Se pueden o no hacer un hábito. Y hablamos del frontal cortex y la capacidad de ver realidades, pero esto además se vuelve una costumbre que crea inclusive modificaciones físicas comprobadas neurológicamente, ¿no? Y esto también tiene un paralelo químico en las hormonas de la abundancia y de la resiliencia vivida con gratitud,
y de la conexión, la oxitocina que se libera en el abrazo, la dopamina, las endorfinas, todos son en estos procesos de alta vibración y de abundancia. Y todo esto se puede hacer un hábito en esta formación, ¿no? Y entonces este hábito de meditar diariamente, revisar esas voces, fortalecer la voz propia e integrarse con el universo y la grandeza y la fe y la esperanza y una fuerza que es constructiva y que es grande y que nos hace sentir la grandeza nuestra en la pequeñez propia, en la integración de ese universo que es muy superior y que tiene todas estas cosas que no controlamos y son superiores. Bueno, todo eso se puede volver un hábito y hacer estas modificaciones físicas en el cerebro, estas modificaciones de círculos virtuosos que nos van cambiando la vida. Y entonces la resiliencia se vuelve un raincoat. Es ese abrigo que ya tengo puesto. Entonces, que venga la lluvia, porque ya lo tengo puesto, porque repasé diariamente, porque llegaron las voces que van a continuar llegando en forma de alarmas, en forma de como decimos, on an unsolicited basis, a presentar requerimientos, pero que voy a atender y que va a ir desbalanceándose ese desequilibrio hacia el balance del hábito de la voz propia y de oírse a uno mismo. Aquí es de recomendar el detached observer, salirse de uno mismo y ver si estoy realmente formando el hábito. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es mi resiliencia? ¿Cómo es mi reacción a la adversidad? Estoy viéndome desde fuera como victimizado, resignado, escaso, o estoy pudiendo ver que formo el hábito abundante de vivir con gratitud y de ir haciendo ese trabajo continuo que sí es caerse y levantarse, pero levantarse con la cabeza arriba y viendo la luz y con ese ánimo de vivir en mayor positividad y abundancia. Entonces es una decisión de si queremos ser resilientes, reaccionando simplemente con resignación y con bajar la cabeza y aguantar, o si regresamos a construir una voz propia de una fortaleza auténtica y de consideración del interior, de permitirse el dolor, de llorarlo, y al mismo tiempo de desde esa verdad formar un hábito de ver la gratitud, de ver el destino, de poner la mentalidad en ese destino y mantenerlo con una asunción de ir para allá. Entonces tomemos esa decisión y escojamos la abundancia. No sé cómo estamos de tiempo y si hay alguna reflexión. Ya tenemos que ir cerrando, ya deberíamos haber cerrado, porque nos están esperando en sala 1, así que sí, bueno, si querés dar una frase final y cerramos esto, ahí claro. En el chat figura para la conexión para hacer el cierre final en la sala 1. Perfecto, pues la conclusión es somos libres de buscar la abundancia, de ser resilientes en la adversidad que va a venir y que en esa libertad podemos siempre escoger una gratitud, una grandeza, soltando el control y en agradecimiento, integrándonos en un universo que nos tiene tanto en mayor grandeza que nosotros mismos. Bueno, muchas gracias, muy bueno, muy lindo. Te agradecemos. Muchas gracias a todos. Y bueno, nos encontramos en sala 1, ¿sí? Muchas gracias. Claro que sí. El chat ahí, en el chat el link, así que no voy a cerrar todavía la sala para que puedan linkearse ahí. Muchas gracias a todos los que participaron. Gracias.